Hola, ¿cómo está? Hoy día vamos a ver un videito para aprender cómo técnicas básicas para dibujar el cuerpo humano, ¿ya? Que hemos visto últimamente en los talleres que he estado realizando en los fines de semana y que les va a permitir tener como este recurso un poquito como en el caso de que tengan dudas y puedan como dirigirse a él. Eh, Eso. Entonces, hoy día vamos a ver cómo se estructura a partir de las líneas, ¿cierto? Y la geometría. ¿Qué es lo que vamos a compartir aquí? Vamos a dibujar hoy día a este personaje. Y esto lo vamos a cerrar. Ahí. Y esto lo vamos a agrandar. Ahí parece que sí. Ya. Ahí está. Listo. Entonces vamos a dibujar hoy día a este personaje, ¿cierto? Esta mujer con esta pose y todo, y lo vamos a dibujar a partir de la estructura de la estructura y la geometría. Pero antes de eso se me olvidaba que debo cambiar la cámara, y para cambiar la cámara voy a tener que dejar de compartir esto y vamos a irnos a la hojita. Ahí está. Detalles técnicos. Ahora sí, ya no me ve. Entonces, tenemos acá a nuestra, ¿cierto? Modelo, que en el caso de esta fotografía que yo tengo, y vamos a trabajarla a partir de la estructura del dibujo analítico, que el dibujo analítico es básicamente la forma en que nosotros tenemos de sintetizar el movimiento a partir de las líneas más generales que nosotros podemos reconocer en lo que estamos observando, en este caso, esta imagen. Entonces yo, por ejemplo, puedo situar mi cabeza como parte de esta circular, solo un círculo, ¿cierto? Como algo sintético, me fijo muy bien la columna, que sería como donde estaría ubicada, y esto yo lo grafico con una línea. Una pequeña, ¿cierto? Línea simplemente, y cuál es el movimiento que yo veo. En este caso el movimiento que yo veo es como un movimiento, de cierta manera, como serpentado. Ahí, quedó un poco recto, para que se entienda. Entonces yo no tengo una línea muy recta, sino que hago como una especie de serpientes, como más curva. ¿Qué más me empiezo a reconocer, cierto? Que ya ahí tengo la estructura. Empiezo a estructurar estos primeros movimientos. Acá, si se dan cuenta, es la síntesis solamente de lo que nosotros podemos ver. Por ejemplo, si el dibujo, la persona está en una posición como mucho más abierta, con los brazos estirados, por ejemplo, uno empieza a reconocer otras líneas de movimiento. Acá solo vemos que está como parada. Entonces reconocemos las líneas básicas. Después estructuramos. Nos damos cuenta de nuestra cabeza la distancia de nuestro cuello, que sería en este caso esto, para poder situar los hombros. Acá nos fijamos justamente en estas distancias que se marcarían, que no es mucha. Incluso acá me quedaría un poco por debajo, acá. Y sitúo los hombros con estos pequeños circulitos que son las articulaciones, ya que van a ser todos ¿cierto? Como los ángulos que van a generar todo este movimiento. Todo lo que se logra mover está sujeto en estas articulaciones. Y tenemos tanto en las manos, en los codos, los hombros, las rodillas, ¿cierto? Que son todas estas, donde están nuestros vértices de movimiento. Algo que es bueno que sepamos al momento de dibujar el tema del cuerpo humano es tener
conciencia de cuánto miden o se aproximan ciertas longitudes del cuerpo. Por ejemplo, del hombro al codo, si se fijan, de acuerdo al personaje que tenemos acá, el codo siempre está a la altura de la cintura. Entonces yo donde sitúe mi codo, por ejemplo acá, voy a hacer mi brazo, ya voy a situar mi codo acá, y de inmediato ya sé dónde está ubicada la cintura. ¿Ya? Entonces acá yo puedo marcarla. Y eso me va a permitir también saber en la posición de dónde va a estar el otro brazo, por ejemplo. Acá en este caso, donde nosotros estamos trabajando con una postura que no es recta, sino que está un poco inclinada, también nos tenemos que dar cuenta en los tipos de movimiento. Acá, por ejemplo, la cadera es más alta. Acá la cadera queda más baja. Eso quiere decir que está inclinado. Entonces, marco esa inclinación para que también no vayas a hacer otro tipo de movimiento que no corresponde a la pose. ¿Qué más? Los codos quedan justo a la altura, ¿cierto?, de la cintura, y el otro codo, que estaría en el otro brazo, la pasa, debido justamente a esta inclinación. Pero no quiere decir que esté más abajo que el codo de acá, solo que la pasa. La cintura quedaría un poco más arriba, pero solo levemente porque es por la inclinación del movimiento. ¿Qué otro? Y ahí marqué las articulaciones, por ejemplo, de los codos. Después tengo acá el otro brazo que mide el antebrazo, tiene la misma longitud que, ¿cierto?, del codo al hombro. Entonces también me va a permitir saber, por ejemplo, cuán largo es el otro brazo. ¿Ya? La articulación, ¿cierto?, de la muñeca, y puedo tener la mano acá. Después, para estructurar la parte baja, ¿cierto?, que van a ser las piernas, desde la cintura uno puede marcar un círculo mucho más grande que lo que es la cabeza, ¿ya? Que trate de abordar, ¿cierto?, lo que va a ser todo el ancho de lo que es mi cadera. ¿Sí? Mientras más ancho, más grande el círculo, más caderona sería el personaje. ¿Ya? En este caso no tiene una cadera muy ancha, pero sí el círculo tiene que ser mayor al de la cabeza. Eso me va a permitir, por ejemplo, que yo sitúe, así como en la línea de símbolo de amor y paz, ¿cierto? La línea recta acá, y estas líneas diagonales que me van a permitir hacer la pelvis. Reconocer la pelvis y saber hasta dónde llega la pelvis, ya que ahí estaría el centro. Eso me va a ayudar también a poder situar mis piernas, a las cuales, al igual que los brazos, también los dibujo a partir de líneas. Me fijo que en este caso la pierna, el movimiento de la pierna de acá, ¿cierto?, está inclinado porque está posicionándose al frente. Entonces puedo tirar una línea hacia acá, y la otra pierna, ¿cierto?, está detrás. Y ahí tengo las líneas, por ejemplo, de todo este dibujo, lo estructuro. Así lo voy estructurando. Acá me falta el brazo de aquí que se cruza acá y llegaría justo a la altura del codo del otro brazo. Después de tener estas líneas que se conoce como el monigote, donde lo primero que me pongo a estructurar es dónde están posicionadas las manos, todo lo básico, es como si nosotros dibujáramos el esqueleto. Después yo le paso a dar volumen a partir de formas geométricas simples. Ya empiezo como a unirlos y a rellenar estas líneas. Entonces le hago como estos rectángulos a los brazos, que son más delgados, no son muy anchos, ¿cierto? Que me permiten entender un poquito cuán grueso van a ser estos brazos, ¿ya? Si los hago muy grandes, ¿cierto?, va a corresponder una musculatura muy grande. Si los hago muy delgados, lo mismo, ¿ya? Acá puedo trabajar lo que es el torso, las piernas, también aquí ya las puedo como darle forma. Lo mismo acá, ¿ya? Estas son las líneas que van como al centro, así que esto todo es lo que está el volumen. Lo mismo el cuello.
¿cierto? Tenemos ya la cara. No vamos a entrar en el detalle del rostro porque la idea es solo trabajar estructura del cuerpo. Así que eso lo vamos a hacer con una X, o sea, una cruz, el rostro para situar hacia dónde está mirando, que sería, ¿cierto?, la ubicación de la nariz, boca y ojos. Ya, ahí ya tengo ahora el volumen. Se dan cuenta que se ve diferente, pero recién solamente tengo la pose reconocida. Ahora tengo que empezar a darle mayor definición a el cuerpo, ¿ya? A darle el volumen que corresponde, la altura, darle los detalles que dan cuenta, ¿cierto?, que el personaje, lo que tengo aquí dibujado, es la imagen que está ahí. Entonces vamos a ir observando, por ejemplo, la caída de los hombros, primero, cómo funciona el cuello. Tienen que fijarse muy bien en todos estos detalles. El brazo, por ejemplo, el ancho del brazo, cómo acá se abre, es redondito hacia afuera, a diferencia del brazo de acá que es mucho más recto. Acá, ahí. Ahí vamos a que no se entiende mucho con las líneas. Ahora vamos a hacer el otro, el brazo de acá. Si nos damos cuenta como que este brazo de cierta manera está como abierto en comparación con el cierre del codo. Ahí. Tenemos acá, entonces ya empezamos a darle la forma, el brazo, la mano acá, por ejemplo. Empezamos a reconocerla, que empezamos a hacerle los detalles o situarle más detalles para después ir con cosas más específicas. Ponemos la mano. Tendríamos, ¿cierto?, acá situado el pecho, sabríamos la altura. Y empiezo ya como estructurando todo esto. Me falta la mano de acá. Tenemos la manito. Como ya la teníamos acá, ¿cierto? Sabemos también un poco. Ahí. Ahora, por ejemplo, ya teniendo la forma un poco más definida, los brazos ya no se ven como tan rectos, reconozco como el movimiento del cuello, por ejemplo. Voy agregando todo lo que en este caso sería lo de encima, pues el accesorio, la ropa, todo esto que uno reconoce de este personaje. Y al tener ya todo proporcionado el cuerpo, la ropa es mucho más fácil también de poder situarla, entender también el movimiento que tiene. Ahí tiene un abrigo, por ejemplo, este abrigo acá es un poco más recto. Acá cae mucho más. Ahí. Vamos a borrarle estas cositas de las piernas para que se entienda que está la ropa y no es transparente. Entonces, ahí uno va incorporando todos estos detalles. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno trabaja el cuerpo humano a partir de todas estas estructuras y formas de proporcionar y de cierta manera también de guiar a nuestro ojo para poder dibujar, ayuda bastante. Ayuda bastante porque también te permite ordenar un poco lo que estás observando y te permite también poder saber dónde están situados, por ejemplo, las luces, la sombra.
etc. Por ejemplo, acá ya tengo casi esto, ya sé la ropa, el movimiento, ¿cierto?, de la blusa, empezar a hacer el volumen que también tiene la ropa. Ya uno la puede sintetizar. Y todo esto, como este trabajo que ya es mucho más detallado, se logra a partir justamente de este tipo de técnicas, que son bastante sencillas, que son el dibujo lineal y el dar volumen a partir de la geometría, ¿cierto?, mucho más sencilla, que es la geometría que nosotros reconocemos a primera vista y que es la que nosotros básicamente logramos sintetizar. Por ejemplo, ahí estaría. Entonces ya puedo situar, por ejemplo, esta parte de la clavícula, las sombras, etc. Aquí las sombras del abrigo, acá también llega la sombra, en el pantalón acá también, etc. Ahí ustedes pueden ir situando todo este tipo de sombra a partir de la geometría, porque vaya a reconocer el volumen de lo que tiene enfrente, del modelo en este caso. Bueno, esto por ejemplo es la forma como más sencilla y son las técnicas que se manejan dentro del dibujo de figura humana. Son las técnicas básicas, las puede trabajar en cualquier momento del proceso de dibujo, ya sea cuando se está empezando e incluso cuando ya uno ya tiene un tiempo dibujando, se sigue siempre utilizando, porque son como la forma más fácil que tenemos en el sentido de poder proporcionar a partir de nuestra observación y no tener que, no sé, usar cuadrícula, medir, etcétera, sino que sea algo que nosotros podamos reconocer de forma innata, ¿ya? Y eso no se nace, se adquiere y se aprende. Y eso es lo que van a ir aprendiendo ustedes. Así que espero que les haya gustado el taller. O sea, más que el taller, este pequeño como tutorial, y que cualquier cosita, ustedes saben, me pueden escribir al Instagram, por correo, etc. Eso, les mando también un saludito a mis sobrinas que no veo hace mucho rato, que hace poquito estuvieron de cumpleaños, y a mis chiquillas que también ven estos videos y que aprovecho también este espacio como para mandarles cariñito. Ahí para Maite, a mi Paloma y a mi Fernanda. Así que eso, nos vemos con otros videitos después durante la semana. Vamos a ver aquí para despedirme. Oh, era al revés. Así que nos vemos y cuídense mucho. Cualquier cosita, ¿cierto? Pueden ahí informarse conmigo en las redes, o si no, averígüenlas. Hay muchos tutoriales que pueden encontrar y les puede servir. Chaito.